Buenas noches, buenas tardes, buenos días, cual sea el horario en el que usted nos escuche. Bienvenidos sean mis pupilos del caos a las Karencitas descalzas, en compañía de la implacable Karencita. ¿Qué ondita, menina? ¿Cómo andas? ¿Ya lista para echar el chisme? Listísima para echar el chismecito y hablar de esos ritmos que nos han hecho mover el esqueleto. ¿Y tú, Karencita? ¿Lista para iniciar el año soltando comentarios tan calientes como un Get Pussy en pleno antro del 2003? A huevo que sí, menina. Vamos a revivir aquella época en este 2025. Y es que hoy les traemos harto fuego, porque si esta rolita se les hace conocida, quiere decir que conocen al protagonista de este día. Hablo del señorón Sean Paul. Así es, vamos a destripar cómo este jamaiquino con actitud relajada y una voz inconfundible conquistó pistas, radios y playlists desde principios de los 2000. Regresamos al hype de las cadenas de oro, el bling bling, los lentes oscuros en interiores y los beats que parecen puñetazos directos al corazón. No sé tú, Nina, pero muero por contar las veces que Sean Paul mencionó la palabra duty en sus letras. Spoiler, duty se puede traducir como sucio. Y esto se convierte en un verdadero arte del branding. Además, tenemos que hablar de cómo sus colaboraciones lograron lo imposible: hacernos bailar lo más sensual posible en aquellas fiestas de 15 años, bodas y hasta en uno que otro centro comercial. Cómo no, sobre todo en las bodas. Pero no olvidemos el lado más serio. ¿Cómo fue que Sean Paul logró llevar el dancehall al mainstream global sin perder su esencia jamaiquina? Si pensaron que iban a sobrevivir este episodio sin levantarse a bailar, les tenemos noticias. Están condenados al perreo involuntario. Aunque no querramos, güey, qué pedo, casi ni nos late, güey, y ahorita estamos en esas, pero pues bueno, está chido. Y recuerden que aquí no juzgamos aquellas coreografías cuestionables. ¿O sí? Pues bueno, agarren su bebida, su vestuario favorito de los 2000 y hagan espacio en donde se encuentren porque arrancamos con todo. Esto es Sean Paul y su Duty Legacy. Este episodio llega a ustedes gracias a Shampa App, la aplicación que traduce sus letras para que cantes sin temor a equivocarte. Porque el Live Life no siempre se trata de velas aromáticas. Aprende y perrea con confianza. Aprobado por Sean Paul. Antes de que sigamos con el conteo de la palabra Duty, expliquemos el misterio del hombre que llevó el acento jamaiquino a fiestas de todo el mundo. O sea, ¿quién es Sean Paul y de dónde viene este papucho lleno de sabrosura? Te iba a decir que no tengo idea, pero me parece muy buena idea, mi queridísima Karencita, porque seguramente hay por ahí alguno que otro diciendo: Sean Paul, ese sujeto que siempre dice. Pues bien, empecemos por el inicio. Este caballero nace en Kingston, Jamaica, en 1973, y ojo, porque la mezcla de su ADN ya es un cóctel interesante. Parte chino, parte portugués, parte afrocaribeño y 100% Duty Vibes. ¿Alguien dijo inclusión? Para nada. Pero eso sí, creció rodeado de la crema innata de la cultura jamaiquina, que no solo incluye reggae, sino también el siempre infravalorado dancehall. De ahí agarró ese beat que parece decirte: no hay bronca que no tengas gracia para bailar, con unos sencillos movimientos lo puedes lograr, ¡tú échale! Pero siendo honestas, Karencita, él no llegó a la cima solo por tener buen look o unas vibras bien cool, ¿eh? En sus años mozos quería ser nada más y nada menos que jugador profesional de waterpolo. Y si no lo creen, googleen sus fotos con gorrito de waterpolo y luego me cuentan qué tal va. Pero, aún con aspiraciones acuáticas, se dio cuenta de que no iba a volverse el Michael Phelps de Jamaica. Y así fue como, después de aventarse algunos pininos musicales, se volvió full-on cantante. Resultado: a finales de los 90, este caballero lanza sus primeras canciones. Y boom, el dancehall comienza a tener rostro en la escena musical. Y así fue que en el 2002, con su segundo álbum, Duty Rock, explotó las bocinas de todo mundo. Más de una hora de sabrosura pura y sonidos caribeños. Pura chispa y colaboraciones legendarias. Nadie escapó de esta fiebre loca. Es el hombre que popularizó los ritmos afro. De Kingston para el mundo, Sean
Paul Ryan Francis Henríquez. Vayan acomodándose mientras desgranamos sus primeros beats. Y ahora, damas y caballeros, viene la parte sabrosa, picante, jugosa, el chisme musical. Porque claro, Sean Paulito no se iba a ir por la vida solo cantando sobre la temperatura, sin darnos un poquito de drama y leyenda urbana, claro que sí. Este señorón no solo era el chico guapo del dancehall. También se cuenta, se rumorea, que casi lo echan de Jamaica porque decían que había vendido su alma al diablo. ¿Motivo? Get pussy. Esta rolita sonaba tan perfecto que varios dijeron, esto es cosa de brujería. Pero no, mi gente, era solo talento y una producción impecable, ¿o no? La neta. Bueno, talento y una buena dosis de auto-branding. Muy descarado, por cierto. A ver, ¿qué otro tiene la audacia de colar su propio nombre en todas y cada una de sus canciones? La mera verdad, un genio del marketing. Así es, creo que es solo él, pero mejor hablemos de lo jugoso, las colaboraciones. Porque si hay algo que sabe, aparte de bailar pegadito cual cartón de chela, es armar dúos legendarios. Beyoncé, por ejemplo, y claro que nos moríamos con Baby Boy. Fue como, ok, no entiendo bien si él canta, rapea o solo suelta flow, pero está funcionando. Este video hizo historia, pero también hubo teorías conspiranoicas que decían que Jay-Z prohibió que estuvieran juntos en las promos porque la química entre la Beyoncé y Sean estaba on fire. Y no paró ahí. Algunos años después llega en compañía de Major Lazer, con una rolita bien pegajosa llamada Come On To Me. Y solo un par de años después, el hitazo fue Cheap Thrills, junto a Sia. O sea, ¿qué hace este hombre para convertir cualquier ritmo en gasolina pura para la fiesta, güey? Hay rumores de que ni siquiera sabía cómo sería el video, porque, spoiler, ni siquiera salió en este. Pero su voz cargó con todo el peso de la rola. Sean Paul da un chingón. Me queda claro que Pitbull le aprendió bien, ¿eh? Pero bueno, ¿y recuerdas esa vez que grabó con Shaggy? Dos dioses jamaiquinos del dancehall en un solo track. Eso era material nuclear para los DJs. Ah, pero las leyendas también incluyen esa vez que se retiró del agua y de los escenarios para enfocarse en ser padre. Resultado, la industria dijo, esto no puede acabar así, necesitamos a Sean de vuelta. Y adivina qué, regresó triunfal. Porque si algo sabemos es que no se jubila, solo toma descansos para recargar sus Duty Batteries. Eso me encanta, sus productos Duty. Está bien chido, güey. Y si ustedes escucharon alguna vez que iba a convertirse en productor de algo nuevo, Sean joven, también hay historia ahí. Resulta que no, obviamente. Él sabe que solo hay espacio para un rey del Duty World. En resumen, nos dio música, chismes y anécdotas. Y esto, gente, solo es la primera parte del chisme. Agárrense porque ahora hablaremos de cómo marcó el swagger mundial. Vamos a vivorear un poquito. La mera verdad, a mí sí me atrapó su voz un tanto adormilada, pero lo que más fue ese ritmito guapachosón que a huevo te hace mover las caderas. Y no te voy a mentir, Karencita, la primera vez que lo escuché fue con la rolita de I'm Still in Love With You, y a huevo dije, esto es puro flow. Su voz es como si un volcán tuviera ritmo, bien explosivo el pedo. Exacto, te daba ese feeling como si todo estuviera bien ina. Con solo escuchar esa rolita, que cabe destacar, la original es del señor Alton Ellis, siempre estaba presente una duda rara. ¿Por qué todo lo que dice suena tan bailable, aunque parece doñita rezando los misterios dolorosos? No lo sé, es una incógnita de la vida. Pero no solo eso, cuando aparecían las colaboraciones siempre daba esa vibra de he llegado para robarme tu show y tu atención. Pero lo hacía tan bien que ni siquiera te molestaba, ¿eh? La verdad no, Nina. Pero ¿qué tal el baile? Porque una cosa es sonar bien y otra cosa es combinarlo con movimientos que solo él puede hacer sin parecer un robot roto. Dime que nunca intentaste moverte al ritmo de Temperature. A huevo que sí, creo que todo el mundo, ¿eh? Sí, cómo no, la neta. Pero es que la neta esa rola está súper pegajosa. Está bien chida, güey. En fin, creo que todos tuvimos ese momento de epifanía con él.
ondita, ¿por qué esta canción de ritmo simple me tiene con unas ganas de bailar como si no hubiera mañana? Pero bueno, ¿cuáles fueron las primeras impresiones de ustedes? Déjenlo por favor en sus comentarios porque sinceramente necesitamos saber si también se unieron al club del What is he saying? Pero me encanta. Seguramente van a ser un buen INAD. Pero ahora sí, entremos a uno de los aspectos más fascinantes y discutibles de este señorón, sus looks. Porque si vamos a hablar de íconos, este hombre no solo dejó huella con su música, también nos dio moda cuestionable y un estilo que solo él podía llevar con tanto orgullo. Así es, este señorito podría perfectamente ser el presidente honorario de los lentes oscuros en interiores, porque ese hombre no se los quita jamás. Hay teorías conspiranoicas de que probablemente ni sepa cómo luce la luz natural del sol. Y los peinados, Nina. Si hay algo que nos enseñó es que las trenzas apretadas y las colitas pueden ser una declaración de intenciones. Sus etapas capilares eran un reflejo de su ánimo. De las trenzas alineadas y perfectas en los 2000 a ese look más despeinado, cual escoba en estos últimos años. Soberbio. Y ni hablemos de los outfits. Para mucha gente, él siempre lucía como si acabara de salir de una pelea entre un hip hopero de los 2000 y un tipo en vacaciones tropicales. ¿Quién sabe por qué será, no? Playeras sin mangas, pantalones cargo, cadenas de oro que podías usar como ancla y, por supuesto, gorras ladeadas que francamente parecían pegadas con silicón caliente. Porque no las podías ni mover con el airecito, güey. Cierto, se la pasaban bailando y nunca a nadie se le caía, güey, bien cagado. Aunque debo admitir, yo tenía cierta envidia por su capacidad de verte directamente a los ojos con ropa que claramente estaba pensada solo para él. Funcional pero facherito el Sean. Pero también están esos hábitos curiosos que lo hacían tan único. Dicen las malas lenguas que antes de cualquier show tenía que beber una mezcla especial de té jamaiquino y agua de coco. Un combo tan exótico que estoy segura de que si lo pruebo, directamente empiezo a hablar cual invocador de demonios. Otro dato curioso es que nunca se quita las botas para ensayar. Es decir, podría estar en pleno ensayo de coreografía y ahí lo podías ver, firme con sus Timberlands, como si fuera parte del uniforme para soltar pasos de baile sin misericordia. También tenía la manía de repetir su nombre no solo en las canciones, sino en cualquier entrevista, como si temiera que alguien lo confundiera con otro. Cierto, Nina. Y esos gestos con las manos cuando canta, como si estuviera conjurando beats directamente del universo. A veces parecía mágico, otras simplemente divertido, pero siempre viéndose audaz. Este episodio llega gracias a Duty Fresh, la pasta dental oficial para mantener tu sonrisa tan brillante como los beats de Sean Paul. porque si vas a cantar Temperature. a todo pulmón, hazlo con un aliento mentolado. Sean Paul recomienda, nosotras te lo garantizamos. Ahora sí, agarrémonos porque vamos a analizar los pilares del imperio Sean Paul, Stage 1 y Dirty Rock. Estos dos álbumes no solo marcaron el inicio de su carrera, también dejaron claro que él no venía a jugar, venía a dominar el planeta con beats contagiosos y frases que aún no sabemos traducir bien. Empecemos por Stage 1, su álbum debut, que es básicamente él entrando al juego como quien llega tarde a una fiesta y de todos modos se convierte en el centro de atención. Es puro dancehall crudo, sin maquillaje ni filtros. Casi como si nos estuviera diciendo, esto es lo que soy, acéptalo o sal de aquí. Pero claro, con ese ritmo, ¿quién demonios va a irse? Ese álbum fue una clase magistral en cómo montar un rhythm tras otro y hacer que todos funcionen. Pero también admito que no es para todos los oídos. Si esperabas baladas de amor o letras profundas, Stage 1 te dice, aquí no mi cielo. Esto es puro boom boom ch. Para perrear como si no hubiese un mañana. Y luego nos dejó caer Dirty Rock en el 2002. Y Karencita, yo sé que estarás de acuerdo conmigo, este fue el momento en que seguramente ha de haber pensado, voy a conquistar el mundo y lo voy a hacer bailando. Es el álbum que tiene Give Me the Light, Get Pussy y Like Glue.
Total, si Stage 1 era la prueba de fuego, Dirty Rock fue el diploma con honores. Es más comercial, pero sin perder esa esencia única. Y hablemos de las letras. O sea, seamos honestas. ¿Qué significa exactamente Just Give Me the Light and Pass the Draw? Eso no importa, porque igual lo cantamos como si supiéramos exactamente de qué está hablando, ¿qué no, menina? A huevo que sí. Pero ¿sabes? Lo más interesante de Dirty Rock es que no solo puso el dancehall en el mapa global, también abrió la puerta para que muchos artistas empezaran a experimentar con estos ritmos. Fue como un evangelizador del Dirty Style, y lo hizo con beats que hasta hoy nos sacuden el esqueleto. Y ojo, Dirty Rock no es perfecto, pero en el gran esquema de las cosas, creó un monstruo del que nadie podía escapar en los 2000. Y todavía, si suena Get Pussy en una fiesta, dime que no corres directo a la pista. Es físicamente imposible quedarte quieto. Sean Polito demostró que podía pasar del dancehall underground al mainstream sin perder su esencia. Ya es momento de entrarle duro a los temas más icónicos de Sean Paul, porque si hablamos de canciones que definieron una era, aquí este hombre lleva la corona hecha de beats y éxitos pegajosos. Preparen sus oídos y sus caderas porque esto va con pausas musicales para que se calen los ritmos como se debe. Y empecemos con Get Busy. A ver, ¿quién no se acuerda de ese beat inicial? Ese ritmo es pura gasolina para cualquier pista de baile. Yo siempre he dicho que si no bailas esto, algo anda mal contigo. Es imposible escuchar ese tema sin sentir que eres un maestro del perreo, aunque tus rodillas digan lo contrario al día siguiente. La letra, aunque muchos no la entiendan, tiene ese flow mágico. Básicamente es una invitación a que apagues el cerebro y dejes que el cuerpo haga lo suyo. Es simple, directo y pura energía. Ahora pasemos a la joyita de Temperature. Y sinceramente, este tema es una obra de arte científica, porque si no sube la temperatura real en el lugar donde esté sonando, entonces algo anda mal con las leyes de la física. Además, la combinación de su tono de voz y el ritmo del dancehall aquí es como una inyección directa de adrenalina. Es el tema perfecto para cuando ya estás en la última ronda de la fiesta y necesitas una canción que te revive el alma y te saque un último baile. Y no podemos olvidar el rolón Like Glue. Es como el himno de la gente que vive su vida relajada. Además, ¿te has dado cuenta de cómo la letra tiene una filosofía encubierta? Nos dice que mientras la vida sea un caos, solo necesitas ritmo y determinación. ¿No es una manera genial de lidiar con el mundo? Definitivamente, este es uno de los tracks que aunque pasen los años, lo escuchas y sigue siendo igual de fresco. Eso es parte de su legado, sus canciones no envejecen. Ahora tenemos que hablar de Give Me the Light. Este fue el hit que marcó el comienzo de su reinado en el mundo del dancehall. Y admitámoslo, ¿qué carajo es The Light? ¿Una señal divina? ¿La chispa del perreo? No importa. Claro, y con Give Me the Light logró algo muy importante. Un idioma universal. Nadie necesita traducir nada cuando está en la pista de baile, porque el cuerpo entiende perfectamente lo que este señor quiere. He ahí lo chido de llevar un buen ritmo. Otra joya indiscutible es We Be Burning. Este track fue básicamente el anuncio global de que no solo era el rey del dancehall, también sabía cómo prender la fiesta con estilo. La combinación de su voz y ese ritmo te transporta directo a una playa jamaiquina con un roncito en la mano. Es que este tema es un himno. Además, fue un golpe cultural importante porque mezclaba elementos del reggae clásico con dancehall moderno, haciéndolo irresistible para cualquiera que lo escuchara. Y la neta, sí, esta canción me mama. Yo no soy tan fan de esa, pero bueno. Hablemos de Give It Up To Me. Esta canción mostró que este señor también podía manejar colaboraciones y volverse aún más explosivo. Ese ritmo pegajoso es como si tus pies se movieran solos
sin pedirte permiso al compás de la melodía. Y no podemos olvidar que también sirvió como prueba de que Sean sabía combinar sensualidad y muchísima energía en una sola pista. Un maestro de su arte. ¿Y qué me dicen de Baby Boy con Beyoncé? Porque esa combinación de su voz con la de ella fue puro fuego. Te pone a bailar, pero también te hace sentir como el protagonista de un videoclip tropical. Esta canción no solo fue un éxito comercial, también fue un puente entre culturas musicales, demostrando que podía estar a la altura de cualquiera, incluso de Queen Bee. Y por último, no podemos dejar la clásica rolita de I'm Still in Love with You. Esta es de esas canciones que tiene todo: nostalgia, romance y un ritmo que te abraza como si estuvieras bailando bajo una lluvia tropical. Además, la colaboración con Sasha le da una vibra tan especial que hasta los corazones más fríos sienten el calorcito jamaiquino del amor. Justo, mi nina, se siente en el mero cora. Y esta es la prueba de que también sabe cómo ponernos en mood mellow sin perder su característica esencia pegajosa. Un verdadero clásico que nunca pasa de moda. Y solo por mencionar, ha tenido colaboraciones con muchas personalidades, tanto de los 2000s como de la época actual. Entre ellas está Blue Catrell, Farruko y también J Balvin. Este episodio fue traído a ustedes gracias a K Estudio Gráfico, los magos del diseño que hacen que tus ideas luzcan tan frescas como los trenzados de shampoo. Porque no hay flyer, logo o post que K Studio no transforme en algo que diga Shonda Paul Approved. Creatividad con estilo caribeño y todo el light que necesitas. Hasta aquí llegamos, mis pupilos del caos. Llegando al final de este episodio sabrosón dedicado al maestro del dancehall, Shonda Paul. Que por cierto, muchos de nosotros nos preguntamos qué demonios dicen todas las canciones. ¿Realmente dice Shonda Paul? Pues bueno, esta incógnita ha sido descubierta. En fechas recientes, este señor en una entrevista comenta que este nickname que todos pensamos que se pronuncia en realidad es el nombre de un ex jugador de cricket, cuyo apellido es Shonda Paul, homenajeándolo de esta forma y utilizándolo como nickname en todas sus canciones. Y pues bueno, a lo largo del día hemos repasado sus inicios, echando el chisme musical de sus colaboraciones y una pizca de mitos, diseccionando sus álbumes debut. Eso sí, no podemos negar que nos dejó un legado impresionante. Nos enseñó que no hace falta entender todo lo que dicen sus canciones para sentir el ritmo, la energía y sobre todo, esas ganas incontrolables de moverte como si nadie te estuviera viendo. Porque si algo nos queda claro es que Sean Paul no solo es un hitmaker, sino también un maestro del crossover cultural. Su música es ese puente que conecta generaciones, culturas y estilos. Este hombre le hizo zoom out al mapa de la música, demostrándonos que el mundo entero es una pista de baile, madafacas. Y todos esos éxitos que mencionamos hoy son testimonios vivientes de que Sean tiene algo para todos. Así que a ustedes, queridos escuchas, les dejamos esta reflexión. Si él logró encender fiestas en todo el mundo, ¿tú por qué no puedes darle fuego a tus propios sueños? ¡Qué deprimente, güey! Me lo estoy preguntando en este momento a mí también. Pensémoslo mientras volvemos a escuchar sus rolas. Nosotras, por lo tanto, ya hicimos nuestro cardio mental por hoy. Y recuerden, bandita, somos todo oídos. Si hay alguna banda, álbum o artista del que quieran que hablemos en este podcast, escríbanos en nuestras redes sociales. Queremos saber sus sugerencias, sus favoritos o incluso esos placeres culposos que no le confiesan ni al espejo. Nos escuchamos hasta la próxima, bandita. Cuídense un chingo, bye. This is not a test. This is not a test. El contenido de este episodio fue creado con fines de entretenimiento.
y con una generosa dosis de sarcasmo e irreverencia. Las opiniones vertidas aquí son nuestra culpa. Es solo nuestra culpa. Así que no vengan a llorar al DM. No somos expertas, pero sabemos de buena música, malas bromas y todo lo que hay en medio. Si te ofendiste, relájate. Tómate un cafecito, que la vida es corta y la música es larga. Nos vemos en el próximo Desmadre Sonoro.